Seguimos en Cosa Pública 2.0, como le compartíamos al comienzo del programa. Este domingo hay elecciones en Venezuela, este importante país sudamericano, y es una contienda política muy importante para el futuro, no solo de Venezuela, sino de Sudamérica, por lo que está en juego. Y están compitiendo en estas elecciones, por un lado, Nicolás Maduro, que busca la reelección, y por otro, un bloque opositor que está encabezado, en este caso, por Edmundo González. Y vamos a la línea telefónica para saludar a Rafael Aníbal. Adelante. Rafael Aníbal Camacho es periodista allá en Caracas, Venezuela, es corresponsal de noticias de la cadena Venevisión, es una de las principales cadenas de televisión de aquel país y nos acompaña acá en la línea telefónica. Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jesús? ¿Y cómo estás, Martín? Por supuesto, saludando a toda la audiencia de ustedes allá en Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, un placer estar con ustedes en línea. Muchísimas gracias, Rafael. Pues coméntanos a pocos días, 2 días prácticamente de las elecciones, cómo se está viviendo el ambiente. ¿Qué nos comentas principalmente pues de las dos opciones, tanto cómo se ve la reelección de Nicolás Maduro y la posibilidad o no de que pueda llegar este candidato Edmundo González, que en realidad es poco conocido, me parece, tú nos comentas, más conocida es la figura de opositora de María Corina Machado? Exactamente, sí, a menos de 48 horas de que comience el proceso electoral aquí en Venezuela, a las 12 de la noche de ayer jueves se culminó la campaña electoral. En esto, hoy jueves y mañana sábado, estamos en lo que se llama la veda electoral, que no se puede hacer propaganda política a través de los medios de comunicación y propaganda de calle, etcétera. Pero sí, el ambiente es bastante, digamos, a la expectativa, porque la oposición se ha agrupado en un bloque bastante heterogéneo, podríamos decirlo, alrededor de la figura del doctor Edmundo González, que es verdad, es muy poco conocido por la opinión pública, porque más que todo su trabajo, su trayectoria, ha sido una trayectoria diplomática en varias misiones en varios periodos anteriores. Pero por supuesto está a su lado la figura de la líder María Corina Machado, que siempre ha estado, y como todos ustedes saben y internacionalmente se conoce, pues fue inhabilitada para ser candidata a la presidencia de la República, y por eso la coalición opositora escogió al doctor Edmundo González como su eventual candidato. Está de más decir que hay una gran, digamos, expectativa de la opinión pública, y se prevé, según, digamos, los sondeos de opinión que se han hecho diversas encuestadoras y diversas empresas de comunicación, vaticinan que habrá una participación superior. Por supuesto, estamos haciendo estimaciones desde aquí, superior al 40%. En las elecciones, ¿nos recuerdas el contexto, la elección pasada, en qué año fue y qué participación hubo en eso, Rafael? Mira, en las últimas elecciones, cabe resaltar que la elección donde se escogió la Asamblea Nacional, que tuvo mayoría opositora en el año 2015, la participación superó al 50%. Las últimas elecciones en las que salió reelecto el actual presidente Nicolás Maduro, la participación no llegó al 30%. Entonces, hay una, digamos, una expectativa dentro de la población venezolana y, por supuesto, en la comunidad internacional, ¿por qué no decirlo?, que también hay algunos personales que han podido estar, que van a poder estar presentes en el programa. Estamos teniendo problemas acá con la comunicación, Rafael. Vamos a tener que volver a marcar. Entre tanto, le comentamos justamente, como nos decía Rafael, que ayer fue el cierre de la campaña electoral con movilizaciones y concentraciones de un extremo a otro de la capital venezolana. El oficialismo y la oposición salieron ayer a medir fuerzas en el cierre de la campaña electoral para los comicios del domingo, en los que el presidente Nicolás Maduro
Se juega la reelección para un tercer mandato. La campaña estuvo dominada por la polarización y la tensión entre los mensajes de Maduro de que una victoria del bloque opositor liderado por María Corina Machado con la candidatura de Edmundo González podría desatar un baño de sangre en el país. Unas declaraciones muy fuertes de Nicolás Maduro que incluso han merecido pues desaprobación de algunos líderes de izquierda como Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Ante varios miles de seguidores en su discurso de cierre, Maduro llamó a sus ciudadanos a salir a votar y aseguró que en la contienda se decidirá el futuro de Venezuela y sus 28 millones de habitantes para los próximos años. Dijo, solo nosotros garantizamos la paz y la estabilidad de este país, afirmó el chavista durante una multitudinaria manifestación que ocurrió en las calles de Caracas. Y también hubo, como le digo, la movilización también de la oposición. Ahora les leo, pero es importante estas elecciones en este país sudamericano que tiene aproximadamente un poco menos de la mitad del territorio mexicano y 28 millones de habitantes. Dijo también Nicolás Maduro que solo nosotros garantizamos la paz. Esto en un mitin en el centro de Caracas, en la que también lanzó críticas contra sus adversarios, a los que llamó patarrucos, apelativo para los gallos de pelea de mala raza. Dijo, ¿quién de los 10 candidatos garantiza la paz y la estabilidad? Preguntó Maduro de forma retórica y remató, ¿quieren que llegue un presidente monigote a privatizar? Fue el exhorto que hizo a sus simpatizantes. Por su parte, la coalición opositora, que promete un cambio tras 25 años de gobiernos chavistas, hay que recordar que Nicolás Maduro fue heredero de Hugo Chávez, que llegó al poder tras unas elecciones en 1999, llamó a sus seguidores a una concentración en una barriada de clase media de Caracas. Uno de sus principales bastiones, la avenida principal de Las Mercedes, de más de 1 kilómetro de largo, sirvió de escenario para la concentración opositora, donde desde media tarde se congregaron varios miles de opositores a la espera de la llegada de Machado y González, quien calificó la campaña de heroica y aseguró que fue posible gracias a la unión de todas las fuerzas democráticas y el liderazgo de María Corina Machado. Edmundo González es un exdiplomático de 74 años. Él fue elegido en marzo como abanderado de la oposición luego de que la Contraloría General inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos a María Corina Machado, y eso le impidiera inscribirse como candidata. Los mensajes del gobernante generaron preocupación en la comunidad internacional. Entre los líderes mundiales que expresaron inquietud al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se admitió a inicios de semana que estaba asustado por los recientes comentarios de Maduro sobre que podría darse un baño de sangre si pierde los comicios y no logra la reelección. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, instó ayer a las instituciones venezolanas a procurar elecciones transparentes, competitivas y sujetas a la observación internacional. Así están cerrando las campañas, en tanto pues las encuestas prácticamente los ponen de manera muy muy cercana a uno y otro. A Edmundo González se le da entre 43 y 44% de intención de voto, en tanto a Nicolás Maduro entre 45 y 46 de intención del voto, de tal manera que están bastante cercanas las cifras allá en Venezuela. Le voy a presentar más información mientras tratamos de restablecer el contacto con Rafael hasta Venezuela, Rafael Camacho. Otras informaciones que tienen que ver con las elecciones, en este caso en Estados Unidos. Kamala Harris ya recibió el apoyo de tanto de Barack como de Michelle Obama. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la ex primera dama Michelle Obama apoyaron a Kamala Harris como aspirante a presidenta, un respaldo esperado pero crucial para la vicepresidenta estadounidense por parte de dos de los demócratas más populares del país. El apoyo anunciado el viernes por la mañana en un video que mostraba a Harris recibiendo una llamada telefónica de la pareja se conocía mientras Kamala Harris sigue ganando apoyos como probable candidata del Partido Demócrata tras la decisión del presidente Joe Biden de retirarse y apoyar a su número 2. Seguimos en contacto con Rafael. Seguimos en la línea. Fíjate que hay algo muy curioso, Rubén. Todavía pasan los años y comunicarse a Venezuela no es sencillo. Suele haber bajones de electricidad, se va la luz y eso afecta las comunicaciones del internet. Estábamos hablando vía WhatsApp, pero ya estamos hablando directo con Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Sigues ahí, verdad? Sí, Jesús y Rubén, sigo acá. Tuvimos una leve interrupción, como lo dijiste, tampoco ha sido, todavía es un poco difícil a veces establecer comunicación directa, pero aquí estamos. Qué bueno, Rafael. Nos estabas comentando entonces sobre el nivel de participación que se prevé que se va a ser bastante alto entonces en la elección de este domingo comparado con las elecciones pasadas.
Bueno, fíjate que está ocurriendo un fenómeno para que ustedes lo vean allá en México. Muchas de nuestros compatriotas venezolanos que se encuentran en el exterior están llegando inclusive vía terrestre por la frontera más viva que tenemos, que es la frontera de San Antonio del Táchira y Cúcuta, desde Colombia. Están llegando, según las agencias de viajes en Venezuela, los vuelos están llegando casi que en su totalidad, desde muchísimas partes del mundo, mucha gente que decidió buscar un futuro mejor en el exterior, pues ha decidido venir en esta oportunidad para ejercer su derecho al voto. Sabemos que mucha gente en muchos países no tiene la oportunidad de votar en estas elecciones, son ciudadanos venezolanos, pero no pueden ejercer su derecho al voto porque, ejemplo, en Estados Unidos no hay misiones diplomáticas, no hay consulados y la población venezolana, mucha de ella que se encuentra en Estados Unidos, no puede sufragar. Inclusive gente que se encuentra en Europa vino a ejercer su derecho al voto y van a estar aquí el próximo domingo. Muy bien, eso es la previsión que hay con respecto sobre todo pues a la oposición, me imagino, los votos, pero con respecto al lado de oficialista, del apoyo que pueda tener o no Nicolás Maduro, ¿cómo se siente todavía? ¿Tiene rastre, digamos, de parte de la población o ya no es tanto, digamos, como hace 10 o 13 años o cuando murió Hugo Chávez en el 2012? Bueno, déjame explicarte algo. Las demostraciones de fuerza que, por supuesto, se hacen en las marchas, en los mítines políticos, en los rallies, como se llaman en otras partes, tanto del presidente Maduro como del candidato Edmundo González, acompañado por la dirigente María Corina Machado, han sido en muchos estados multitudinarias. Hay que decirlo porque nosotros como cadena también tuvimos la oportunidad de hacer la cobertura y el seguimiento de ambas campañas. Digamos, en igualdad de condiciones, por supuesto, en igualdad de condiciones, digamos, de cobertura, porque así lo exige la ley electoral también en tiempo de campaña electoral aquí en Venezuela. Es una exigencia también de ley que la cobertura mediática de las campañas electorales sea en igualdad de condiciones. Y cuando decimos en igualdad de condiciones es en igualdad de tiempo de difusión de noticias de las campañas electorales y en igualdad de la propaganda pagada en los medios de comunicación, en igualdad de tiempo, decimos. Entonces, sí, ayer en los cierres de campaña se pudo observar que ambas opciones, por supuesto, hicieron su cierre de campaña en dos de las avenidas más importantes de aquí, de la ciudad de Caracas, de la capital, y por supuesto, había un arrastre de verdad impresionante, tanto por el lado de la oposición como del lado del oficialismo, los partidarios del presidente Nicolás Maduro. Pero cabe resaltar algo. Hacía muchos años, desde aproximadamente, yo calculo, unos 8 años o más, que por el lado de la oposición no se veía tanta gente en un mitin político, en un rally de un candidato presidencial. Muy bien, Rafael. Te voy a pasar a mi compañero Rubén Martín también, que te quiere hacer algunas preguntas. Así es, un gusto, Rubén. Igualmente, Rafael, muchísimas gracias por atender la llamada. Estás describiendo los cierres masivos de ambos, digamos, de ambos contendientes con más posibilidades de ganar la presidencia de Venezuela, pero en términos como de percepción de cómo se siente el ambiente político y sobre todo la medición de las encuestas, ¿qué es lo que nos puedes compartir, Rafael? Bueno, fíjate una cosa, las encuestas, por un lado, hay unas que dan ganador al candidato del oficialismo, al presidente Maduro, otras también te dicen que te dan ganador al candidato de la oposición, al doctor Edmundo González. Pero lo que sí es que hay una percepción de que la gente quiere salir a votar. Aquí los últimos procesos electorales, tanto al Parlamento como a gobernadores y alcaldes, como a la misma presidencia de la República, habían bajado muchísimo el nivel de participación. Y lo que dicen las encuestas es
que hay casi un 55% de intención de voto. Por supuesto que esperemos que esos números se acerquen a lo que dicen las encuestas el próximo domingo. Esperamos que de verdad haya una participación alta, gane quien gane, por supuesto. Claro. Rafael, ahí estaba comentando mientras estuvimos brevemente fuera del aire que Maduro hizo unas declaraciones bastante fuertes en días pasados acerca de que probablemente no habría un baño de sangre si es que gana la oposición. ¿Cómo ha tomado la oposición esto? Y también preguntarte de la autoridad electoral si hay confianza en su independencia o si está sesgada hacia alguno de los candidatos en la contienda. Es decir, un poco como los escenarios después de la elección, es decir, si se reconocen o no el resultado de la elección, gane quien gane. Bueno, fíjate, contestando tu última pregunta, eso de que se respetarán los resultados, el árbitro electoral invitó a todos los contendientes en estos comicios a firmar un pacto de reconocimiento de los resultados. El único que no firmó ese pacto de reconocimiento de resultados fue el doctor Edmundo González, porque él esgrimía que el reconocimiento de los resultados de unas elecciones estaba plasmado en ese acuerdo que se firmó entre la oposición y el gobierno el año pasado en Barbados. Entonces, para el doctor Edmundo razonaba lo siguiente: ¿para qué yo voy a firmar ahora un pacto de reconocimiento de resultados si ese es uno de los puntos en que nos pusimos ya de acuerdo en el acuerdo que se firmó en Barbados, donde incluso el gobierno mexicano estuvo como uno de los facilitadores de este proceso junto al Reino de Noruega, Estados Unidos, la Unión Europea? Pero yendo a otra parte también, a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro de que habría un baño de sangre si él no ganaba las elecciones, a mí me hicieron recordar también a unas declaraciones que en estos días también pronunció el expresidente Donald Trump en campaña, de que también habría violencia en Estados Unidos si él no ganaba la presidencia. Yo lo que veo con ese tipo de declaraciones es que son muy peligrosas. Sin duda. Porque cuando tú haces ese tipo de declaraciones en un país tan polarizado, ojo, aquí la polarización ha bajado muchísimo comparado el año 2016-2017, en la época en que hubo las grandes protestas callejeras, que ustedes recuerdan. Claro. Pero sin embargo, la polarización nunca deja de existir, y sobre todo en momentos tan difíciles, digamos, yo lo diría complicado, no difícil. Yo diría que este es un momento complicado, no solamente para Venezuela, yo creo que para todo nuestro continente americano. Y específicamente en Venezuela, Rafael, después de años que ya recordabas de estas movilizaciones, pero también de dificultades económicas, sociales, con la migración de muchos venezolanos ya fuera por los errores de gobierno o por las presiones internacionales del gobierno de Estados Unidos, ¿cuál es el ambiente, la sensación en este momento social, el clima social, por decirlo de alguna manera? Exactamente, fíjate, el clima social que se vive en estos momentos. ¿Qué es lo que ha pasado desde que culminó la pandemia, más o menos desde la mitad del año 2022 para acá? Ok, el país se dolarizó, pero no hay una dolarización oficial, porque es una dolarización de facto, porque bueno, se permitió la libre circulación de las divisas extranjeras, como el dólar, por ejemplo, que es la que, por supuesto, domina el mercado. Uh-huh. Pero eso, por supuesto, que le dio un respiro a la economía. El gobierno, el ejecutivo, se sentó con los empresarios, por un lado, para tratar de aliviar la situación, porque la situación antes, durante y los meses después de la pandemia era una situación económica agobiante. Ese es el término para muchos sectores de la sociedad. Entonces, eso le dio un respiro. Claro, por supuesto, sabemos de que PDVSA estaba atrayendo recursos en efectivo para el país, para que después el Banco Central los inyectara directamente a la economía. Claro, porque es una dolarización de facto, porque sabemos que con la posición que tiene el gobierno venezolano no va a hacer un pacto con la Reserva Federal como lo ha hecho Ecuador u otros países del continente. Pero lo que sí es que todo el mundo reconoce que todo eso ha sido sobre todo una
burbuja que en cualquier momento puede explotar económicamente hablando. Entonces la gente entiende cuál es la razón por la cual necesita salir a votar. De acuerdo. Muy bien, Rafael, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada. Se nos agotó el tiempo, pero si nos permite, pues estaremos pendientes después de la próxima semana tras conocer los resultados de los comicios del domingo. Muchas gracias, Rafael Aníbal Camacho. Seguro, a la orden, Rubén y Jesús, y un saludo de nuevo para toda la audiencia de ustedes allá en Radio Universidad de Guadalajara, desde aquí, desde Venevisión en Caracas. Muchísimas gracias por este enlace, Rafael. Gracias. Así es el ambiente que está en Venezuela en estos momentos y está en el aire el resultado, porque como ya nos decía, hay encuestas que de uno y otro lado. Sin embargo, parece ser que la mayoría de las encuestas le daban la ventaja a Edmundo González, sin embargo, muy controvertido, ¿no? Es una especie de Juanito, digamos, en versión allá, que no pudo llegar a ser el candidato. Entonces, María Corina, lo designaron a él. Y ver qué sucede también en el plano internacional rápidamente antes de irnos, porque pues buena parte, como Venezuela está bloqueada y está sancionada económicamente por Estados Unidos, buena parte de la ayuda en los últimos años venía vía Rusia y otros países, pero que ahora también están sancionados, de manera que ahí se dificultan las cuestiones económicas, sobre todo los apoyos. Irán todavía sigue también participando en algunas cuestiones. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0. Ya regresa